Buenas noches, ¿cómo están? Voy a titular este video El lenguaje como arma. Hoy día 8 de mayo, hoy día que eligieron un nuevo papa a la Iglesia Católica, la verdad que 8 de mayo es un día que han sucedido varios eventos. Hace 80 años atrás, fue entre comillas el fin de la guerra que capituló Alemania frente a los aliados y se escribieron libros como estos por William Shiren, un periodista, Auge y caída del Tercer Reich. Y cuentan aquí de que, bueno, que se acabó la guerra, que mataron a los malos, ganaron los buenos. Ese es el relato oficial. ¿Ah? Es un relato oficial. La historia oficial no es lo mismo que el relato oficial. La historia oficial es la hemeroteca. Son los datos que se escribieron la gente, incluso los mismos soldados, que registraron esto, no una persona que desde Londres escribió un libro y lo llenó de fotos y símbolos. No, ese es un relato oficial. La historia oficial, por ejemplo, en este otro libro, que me lo regaló un amigo que lo conocí en los últimos años de su vida, que fue un hombre de guerra chileno, Eric Clausen Sparenger, que fue, bueno, coronel de aviación, fue piloto de guerra, eh, era un erudito en historia militar y era un experto en fotografía aérea. Me regaló este libro, mandó a una de sus hijas que lo comprara y me lo regalara, donde habla de otra historia, o sea, donde habla relatos de guerra de verdad, que conforman la historia. Primera cosa, está el relato oficial y la historia oficial. El relato oficial es el que todos nosotros conocemos, la historia oficial está oculta. De hecho, hay libros escritos por chilenos, como este libro brillante de María Soledad Cerda, de la Cerda, Chile y los hombres del Tercer Reich. Que acá a Chile llegaron hombres del Tercer Reich. Y eso es verdad y a mí me consta absolutamente. Está este otro libro de Mario Mariscotti, argentino, que es la crónica de la energía atómica en la Patagonia, Argentina. ¿Mm? O sea, para todo el planeta salieron relatos como este, auge y caída del Tercer Reich, todas las películas demonizando a los animales, que los alemanes murieron y todos los demás son súper buenos, santos y ganaron los buenos. Y está la otra relato, que guarda relación con la hemeroteca. De hecho, acá a Chile vino un piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Hans Ulrich Rudel, y estuvo aquí, de hecho estuvo muy cerca de mi casa, y se reunió con este amigo Eric Clausen y con otros, porque él ayudaba a la gente a construir aviones, y de hecho viajaba por toda América, y asesoró creo que hasta la Boeing. Aparte de eso, bueno, hay muchos aviones que se usaron acá, este es un ejemplar de esa época, como estos los Focke-Wulf. Estos eran aviones maravillosos, eran aviones caza. Los aviones caza son aviones que se enfrentan entre aviones. Los bombarderos son los que tiran bombas para abajo. Este defendía unos bombarderos que se llamaban Stuka, que piloteaba este hombre Hans Ulrich Rudel, que eran hombres sumamente admirados por todos los militares de todos los bandos, porque eran gente realmente como... bien. De hecho, hay más información acá a Evita Perón. El guardaespaldas de Evita Perón era nada menos que Otto Skorzeny, que era el comando más poderoso de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para mostrarles algo.
Tenemos acá en otro libro. eh, Esto es Chile, ¿eh? Sudamérica. Acá vinieron no solamente a armar la NASA, sino que vinieron a dirigir acá ejércitos de Sudamérica y a entrenarlos, porque todos los hombres alemanes y oficiales altos, no murieron ahí. Vinieron a formar la industria acá, no solamente la industria de la aviación, sino toda la industria. Grandes compañías de motores, de todo, fundiciones, pero de alguna forma se nos mostró un solo relato, ¿ya? Que queda establecido entonces que la historia oficial depende de los hechos. Y los hechos lo escriben quienes participaron en la guerra, quienes estuvieron ahí. ¿Ya? A veces un periodista a distancia escribe cosas y no es lo mismo. Bien, hoy día 8 de mayo pasó otra cosa más. Tenemos aquí está. Un día 8 de mayo nació Friedrich von Hayek, que fue un premio Nobel de Economía en 1974. Y él, aparte de eso, era filósofo. Y él dijo que había algo extraño, que estaban usando las palabras como armas. No solamente para contarnos episodios de, de la historia, bien matizados, como, insisto, los alemanes eran los malos, cosa que no es cierto, no es verdad eso. Hay otros actores de la guerra que fueron asesinos por centenas de millones, más de 100 en algún caso, como el caso de los chinos, y nadie habla de eso. En fin, Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, dedicó gran parte de su vida a luchar contra el intento de cambiarle el sentido a las palabras. De hecho, él habló mucho acerca de la libertad, porque él era filósofo y era economista. Y dedicó gran parte de su vida, díjese él mismo, cuando empezaron, dicen, a hablar de justicia social. Dijo que eso era extraño, porque al unir dos conceptos se podía usar para el mal. Y esto es lo que dice él. Dice, fue uno de los primeros en darse cuenta de que ya no estábamos ante una simple manipulación de los relatos históricos o del lenguaje, que uno se puede dar cuenta contrastando los relatos. Esto es algo más profundo, porque dicho el lenguaje moderno, están accediendo al software que maneja nuestra mente para interpretar la realidad. Hace poco hice un curso para varias personas de Trivium, que tiene que ver con gramática, es cómo ingresa la información a la mente, lógica, cómo la procesamos, y retórica, cómo sale. Y este hombre, premio Nobel, austríaco, dijo esto: ya no es solo anteponer un relato oficial tapando, dejando la historia oficial oculta. No, no, no. Es algo más profundo, dice, y peligroso. Es el que él llamó el terrorismo semántico. Por ejemplo, según Hayek, si la justicia deja de ser lo que le corresponde a cada uno, por derecho eso es justicia, darle a cada uno lo que corresponde, sea bueno o sea malo. Si a alguno le corresponde castigo, castigo. Si a este otro le corresponde un premio, un premio. Esa es la definición. Si la justicia deja de ser lo que le corresponde a cada uno, por derecho, y pasa a ser lo que el poder decide otorgar socialmente según sus fines políticos, entonces ya no es justicia, es arbitrariedad, como una buena prensa. O sea, ejemplo, acá en mi país todavía no se ponen de acuerdo
cómo detener a los delincuentes, porque han dicho algunos que hay que hacerlo con justicia social. Si las personas, por ejemplo, son del grupo LGTB, no se les puede tratar con rudeza porque son más sensibles. Hay que ser justos con ellos. Entonces el policía tiene que preguntarles primero antes de disparar. De hecho, no pueden disparar. Lo que se crea con usar las palabras de esta forma, se crea un caos tal que produce literalmente que todo el sistema que conecta y rige y ordena un estado colapse. Y vemos, por ejemplo, esta locura de gente encerrada en sus casas a las 6 de la tarde viviendo tras alambres de púa y rejas por todos lados. Niños que ya no pueden ir a jugar a las plazas porque está siempre lleno de delincuentes o drogadictos. Y gente que simplemente no se puede comprar un auto de cierta gama porque va a ser blanco fácil de los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos volviendo al oscurantismo, cuando ya no había ley. Y sí tenemos jueces, y sí tenemos fiscales, y sí tenemos abogados, y sí tenemos policías, y tenemos todo. Pero desde el software que articula todo, le quitaron el poder a las palabras, mezclando conceptos. Por ejemplo, la palabra mujer. ¿Qué es mujer? Desde hace 8 o 10 años y para siempre hacia atrás, mujer son las hembras adultas de nuestra especie. Y punto. Y conforme a eso va la justicia. Uno trata a la mujer según su condición de mujer. Conforme a eso se hacen actividades para mujeres, deportes para mujeres, entre mujeres que tienen menor cantidad de sangre, sus músculos son... Hace poco me entrevistaron en televisión, una entrevista que va a salir el 17 de este mes. Y contaba cómo han salido hombres de guerra que estuvieron en Irak. Hombres, entrenados en guerra, pero que salieron tan mal psicológicamente de la guerra que se declaran mujeres. Tuvieron algo, la única forma de sacarse toda la basura que vivieron era haciendo una nueva vida, incluso desde replantear su género. Pero esos hombres están peleando en la lucha libre MMA contra mujeres. Han asesinado a varias y hay muchas otras que quedarán lisiadas para siempre. Eso está pasando hoy día por mostrar ese ejemplo. Por ese lado entre los adultos. Y entre los niños ya los hacen dudar. Ya como cambió el concepto, la gente dice, oye, tenemos que hacer una ley para esto. Entonces, para que los niños, como ya no se sabe lo que es mujer, vean si son mujeres o no. ¿Me entienden? Recapitulando, esto fue planteado por un premio Nobel de Economía, que también fue filósofo, Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía del año 74. Y él empezó a adelantar, escribió varios libros, y pueden buscar las frases de Friedrich von Hayek acerca de la libertad. Miren lo que dice. Afirmó, he llegado a sentir firmemente que el mayor servicio que aún puedo prestar a mis semejantes, este hombre murió a los 94 años, el mayor servicio que puedo prestar a mis semejantes sería lograr que los oradores, la gente que habla, y los escritores, entre ellos se sintieran profundamente avergonzados de volver a emplear términos como justicia social, porque se está usando para provocar caos y se va a usar para provocar caos. Otro ejemplo. Por reivindicación histórica se decidió ingresar a Alemania a unos inmigrantes, todos en edad de soldados, todos sin mujer, todos con sus feromonas sumamente activas. Un fin de año frío en Alemania, noche de año nuevo. En una noche violaron a 500 niñitas, muchas de ellas de 12 y 13 años. 500. Lo que digo es historia oficial, no es el relato oficial que fue silenciado. Y desde ahí no han parado hasta ahora.
De hecho, han llegado tantos inmigrantes por justicia social que literalmente se aprovechan de que los medios de comunicación tienen prohibido difundir noticias así, darle ningún énfasis para que no se produzca la xenofobia, que por justicia social hay que aceptarlo. ¿Me entienden? Acá en mi país, por ejemplo, han llegado un montón de personas huyendo de la guerra, de la locura en Venezuela, por ejemplo. Y tenemos que recibirlo y hay gente buena que viene a trabajar, pero han llegado un montón de gente que el gobierno de Venezuela abrió sus cárceles para que salieran. Con eso se deshacen de un problema, no tener delincuentes, no tener que alimentarlos, pagarles, son $1000 por cada delincuente al mes. Y los mandaron para acá. Pero por justicia social debemos recibirlo. Aún sin tener documentos de identidad, nada. Hay que recibirlo porque es justicia social. Se está usando eso para todo. De hecho, en la televisión ahora conté de que hay unos militares chilenos que están presos. Porque hubo una guerra en mi país hace 50 años. Y en una guerra muere gente. Esta gente está presa. Son militares chilenos. Que el Congreso chileno le pidió por favor vengan a defendernos. Porque hasta el ministro de planificación chileno no era chileno, era ruso, apenas hablaba español. Y habían ingresado un montón de armas como para... Bueno, de hecho decían, hay que hacer el ejército de nuevo, la policía de nuevo. Y resulta que, bueno, todos los militares de esa época, la mayoría ya están muertos. Así que están metiendo preso a gente que era un hombre que manejó un auto, otro que está haciendo el servicio militar, en fin, en circunstancias de que se liberaron a 1400 terroristas que habían atacado a los oficiales de policía y del ejército con armas de guerra, traídas desde el extranjero, muchos de ellos entrenados en Angola, muchos de ellos que fueron parte de este gobierno del anterior y que dicen públicamente que usaban armas y qué sé yo, y que fueron entrenados en el extranjero. Pero por justicia social no se puede permitir que estos hombres salgan a la calle, sino que torturaron gente o participaron de sistemas de tortura. Entonces, pobrecitos, las personas se van a poner a temblar y se están cometiendo las injusticias más grandes. Bueno, les cuento que detrás de eso hay todo un negocio. Hay un abogado que le dice, oiga, digan que usted le pegaron harto nomás y que sufrió y que todavía tiene sueños raros y saquémosle una pensión de por vida y unos, no sé, pues $500.000 y de eso la mitad es mío. Hay todo un negocio. Pero se usa la palabra justicia social para mantener algo que, por un lado, defrauda al fisco, al sistema de impuestos internos de todos los chilenos, y por otro lado hace que militares, cumpliendo la función que les otorga, los tienen presos. Hay algunos que llevan presos décadas. Conozco uno que fue asesor de diplomático en Brasil, no tiene nada que ver. El apellido Polanco está ahí, no tiene nada que ver, está preso. Hay otros verdaderos héroes que hicieron unas obras maravillosas de inteligencia y contrainteligencia para detener la guerra con Argentina. También hablé de eso en la televisión. Pero por justicia social no se puede, porque ellos eran los malos. Lo mismo que pasó con los alemanes, que algunos dicen que eran los malos, y los otros dicen, oye, no. Los malos, como dijo el propio general George Patton, de los aliados, ganador de la guerra, dijo, nos equivocamos, los malos eran los otros. ¿Cuáles otros? Los que llegaron y en el nombre del pueblo y todo eso asesinaron a millones de personas. De hambre. Pero con la palabra justicia social, no solamente se tapó estos hechos de locura, sino que esto escaló hasta transformarlos en ley. Entonces, oye, no, por justicia social, hay que aceptarnos. Hay que aceptar que lleguen hartos inmigrantes, no importa lo que hagan, hay más delincuentes, lo siento mucho. Hay que entenderlo porque en realidad a lo mejor cuando eran niños los trataron mal, entonces. Justicia social. Bueno, el premio Nobel, Friedrich Hayek, habló que esto era no solamente algo peligroso, sino que es verdaderamente un arma que va a causar un daño a la humanidad sin precedente. Él dice literalmente aquí, esto. Para él, el verdadero peligro no era solamente la injusticia disfrazada de justicia, sino la confusión conceptual que hace imposible detectarla. Para la gente común, por ejemplo en Chile, no, los militares son malos, son terroristas,
son asesinos, son torturadores. Wow. ¿Les cuento algo? Yo ahora, en este momento, soy un civil, aquí, hablando. No soy un militar en este momento hablando con ustedes, soy un civil. Entonces, para los civiles, yo puedo usar armas en mi casa o en las casas de mis amigos, pero no puedo portarlas en la calle. Hay leyes para civiles y para militares. Y en tiempos de guerra, los militares pueden ir y pueden matar, y eso no es un asesinato. En tiempos de guerra pueden detener a una persona y la pueden presionar, léase, torturar, para que diga dónde están sus jefes y sus amigos y cuáles son los planes, para evitar un daño mayor. Las leyes de la guerra entre militares no tienen nada que ver con las leyes de civiles en tiempos de paz. Al usar estos conceptos, se meten de tal forma en la población que ven como cual espectador y dice, ¡ay! Los buenos eran los que fueron torturados y los malos fueron los torturadores, y la gente ni siquiera piensa. En el caso chileno, por ejemplo, el propio Congreso pidió que viniera el ejército porque ya habían asesinado a muchísima gente y estaban públicamente diciendo que iban a asesinar entre 500.000 a 1 millón de chilenos para instaurar su modelo marxista. Esto es real. Desde el año 1968 el Partido Socialista Chileno dijo que ellos, por doctrina, aceptan y promueven el uso de las armas para tomar el poder. El uso de las armas es matar gente. Pero como se habla de uso de armas y no de asesinar a la gente, todo esto va pasando colado, nadie razona y se instalan leyes. Ya esto lo dijo Friedrich von Hayek. No pretende convencer estas armas en palabras, sino imponer. Ni siquiera algo que uno tenga que convencer, uno ya lo imponen y dice, estos están presos, están malos, estos son los buenos, no, si estaban por el pueblo esto. Se los digo porque esto está pasando en todo el planeta. Y literalmente España está siendo invadida por musulmanes que creen en una reivindicación histórica de justicia social, que esa parte alguna vez fue de ellos, y se la están tomando desde adentro. Hoy día el nombre que más se usa en los bautizos en Inglaterra, en Londres, ¿saben cuál es? Mohamed. Usar las palabras como arma, o este terrorismo semántico, como dice la economista y neuropsicóloga española Cristina Soto, que en ella me inspiré, de hecho, para hacer esto. Una super mujer, Cristina Soto, de España. Usar las palabras como arma no es para convencerlos con palabras, como un vendedor, oye, cómpreme esto. Es para imponer. Hay ingeniería lingüística que hace que esto se mete en la mente de las personas y ya la próxima generación no tiene armas como para defenderse. Lo más inquietante es que lo hace con las palabras más nobles del idioma, como justicia, solidaridad, igualdad, paz, democracia, inclusión. Palabras que antes servían para unirnos y que ahora se utilizan para dividirnos, para enfrentarnos y para justificar lo que en su significado original jamás habríamos aceptado. La justicia es justicia. Si viene un delincuente a enfrentar a un oficial de la policía, el oficial de la policía tiene que dispararle en un muslo o en un hombro, y si insiste, lo tiene que matar. Si no, no van a respetar la ley, y es lo que está sucediendo. Hoy día en mi país, por ejemplo, quieren sacar una ley para narcos funerales. Porque los narcos no, pues ellos tienen su estilo, tienen que tirar, salen con armas. Ellos son civiles, pero pueden usar armas. ¿Por qué? No, es que es justicia social. Hay que comprenderlo. Este es un mundo de locos. Y lo estamos aceptando todo porque nos estamos viendo que nos cuentan una historia y nos cuentan otra. ¿Cuál es la verdadera? La verdadera es la que está de acuerdo con la hemeroteca, con los datos reales. Y ahora nos quieren imponer un concepto. ¿Y cuál es lo verdadero? Vayamos al lenguaje. Miren, les voy a contar algo. Esto también me llamó mucho la atención va a salir un
documental que se llama Terrorismo Semántico. Terrorismo Semántico. Lo pueden buscar en la página de esta española Cristina Soto. Hay un experimento que se hizo en la Unión Soviética en los años 50. Después que habían asesinado a mucha gente de hambre, de afuera dijeron, ¿cómo murió tanta gente de hambre y nadie dijo nada? Porque hubo toda una preparación antes, durante y después que se usó a través de las palabras. Ejemplo, la percepción puede ser manipulada. En la Unión Soviética en los años 50, un grupo de personas fue sometido a un experimento lingüístico. Ojo, uno dice, un experimento lingüístico, nada. Más peligroso es un experimento químico. ¿Sí? Cuidado. Este es el peligro que hablaba este premio Nobel, filósofo y economista, Friedrich von Hayek. Esto queda como un virus en nuestra mente. Literal, no estoy hablando metáfora, esto es literal. En los años 50 un grupo de ciudadanos fue sometido a un experimento lingüístico sin su conocimiento. Sin su conocimiento. El gobierno había decidido eliminar ciertas palabras del vocabulario cotidiano, reemplazándolas con términos más suaves. Que nunca más se habló de estar en crisis. En vez de crisis se convirtió en dificultades temporales. No se podía hablar de hambre, de hambruna. Hubo hambruna en Ucrania, murieron casi 10 millones. Esto es literal, 10 millones en los años 30, 10 millones de hambre. Eso es mucho más que lo que dicen que mató al hombre del bigotito. Muchísimo más. Y es real. La hemeroteca lo señala con el dedo fuerte. En cambio el otro tipo, la hemeroteca de después dice cosas, pero en el momento dice otras cosas. En fin, no voy a hablar de eso. Pero yo no puedo hacerme cómplice de estos tipos. Porque los de esa época están ahora, están en mi país y están en el de ustedes también, hoy día. Se reemplazó la palabra crisis en dificultades temporales, hambruna en problemas de suministros de alimentos y desigualdad desapareció del discurso oficial. Los gulag, que eran campos de trabajo forzado, se transformaron en centros de rehabilitación laboral. ¿Sabe cómo se llaman los gulag chinos? Campos de reeducación. Entonces la gente dice, los van a reeducar. No, pues esa es tortura real. No tortura en guerra, que es para saber dónde están las armas, qué es lo próximo que van a hacer, a dónde huyeron estas personas. Para evitar muertes mayores tenían que torturar a algunos, dentro de una guerra. Estas son las torturas reales contra los derechos humanos. Esas, en tiempos de paz. Y nadie habla de eso, tanto así. La palabra hambruna, donde asesinaron a más de 10 millones en Ucrania, año 1930, se transformó en problemas de suministros de alimentos. Y la desigualdad desapareció del discurso oficial. Los campos de trabajo forzados de concentración se transformaron en centros de rehabilitación laboral. Y los fusilamientos políticos, ¿que cuántos fueron? Millones. ¿Cuántos murieron en Chile todo esto según el informe Rettig? Montón de libros. 2134. Esos son todos los muertos. Y por eso hay gente presa todavía. ¿No les parece raro? En fin. El resultado fue aterrador. El fusilamiento político se justificaron como ajustes necesarios para la estabilidad del pueblo. ¿Saben lo que pasó con este experimento? La gente comenzó a aceptar la realidad distorsionada debido al lenguaje que se usaba. Cuando se les preguntaba sobre la hambruna en la Unión Soviética, respondían que solo había dificultades temporales en el suministro de alimentos. El lenguaje había cambiado su percepción de la realidad. Esto nos lleva a cuestionar. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si nuestros pensamientos, valores y creencias han sido definidos por otros antes que por nosotros? Y poder cuestionarlo. He aquí la clave. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también una herramienta de poder. ¿Quién define las palabras
define los límites de lo posible. Y quien controla lo posible ya está gobernando. Cuando un gobierno decide qué significa justicia social, y de repente justicia social era, como pasó en Chile, liberar a 1.400 terroristas. 1.400. Y hasta el día de hoy hay cientos de militares que están muriendo presos. ¿La justicia no es justicia para todos? No, que justicia social. Y eso depende del gobierno de turno. Justicia social, como en Europa, como en España, no, es que hay que dejar entrar a los pobres africanos. Y llegan financiados por unas ONG, se empiezan a tomar el país, empiezan a construir no una iglesia cualquiera, empiezan a construir su iglesia donde empiezan a proclamar que esa tierra les pertenece. Y que van a echar a los países que lo han recibido por raza. Si es necesario violar mujeres, como lo siguen haciendo todos los días, lo van a hacer. Y nada ni nadie los detiene. ¿Por qué? Porque hay una palabra justicia social, que ya en el año 74 fue denunciada ese concepto, entre muchos otros, y que ya escaló no solamente hasta los gobiernos de los propios países, sino escaló hasta las organizaciones mundiales y la ONU. Cuando un gobierno decide qué significa justicia social o democracia, no está describiendo la realidad, sino moldeándola según sus inclinaciones políticas. Está trazando los bordes de lo pensable, lo exigible, lo aceptable. No es lo mismo hablar del Departamento de Defensa que armar del Departamento de Armas de Guerra. Es distinto. Oye, yo necesito un Departamento de Defensa, un presupuesto para... Necesito un presupuesto para tener mis armas, mis aviones. ¿Por qué? Porque la gente, para que no piense en esas cosas. No es lo mismo hablar de hay que hacer justicia. No, están presos por justicia. No estarán presos por venganza. Estoy hablando, por ejemplo, de los militares que están presos en mi país. El lenguaje tiene el poder de cambiar lo que la gente ve, cree que necesita y está dispuesta a tolerar. Por eso el primer territorio que están conquistando en esta guerra invisible, líquida, si quiere, no es el territorio físico, es el diccionario. Pero no el diccionario que está ahí, es el diccionario que manejamos habitualmente. Quien controla las palabras cambia la realidad. Con esto voy a terminar. No voy a dejar pasar esto. Tengo que hablarlo. Hace unos meses atrás, usando este lenguaje de las posibilidades de igualdad, de la necesidad de los niños, la igualdad, la necesidad de los niños, por justicia social con los niños, por ser justos, ellos tienen que conocer su cuerpo y su sexualidad. Y en mi país, Chile, en la ciudad de Talcahuano, llegaron unos hombres con unas cotonas blancas e hicieron pasar a niñitas de a una. Estoy hablando de niñitas entre 9 y 11 años. Las hicieron que se desnudaran. Y empezaron, primero les pusieron películas pornográficas y después empezaron a masajearles íntimamente. El llanterío de las niñas, la locura que sucedió, acusándolo a sus padres al llegar a la casa y salió en las noticias. ¿Sabe lo que hizo el gobierno? Nada. ¿Sabes cuántos presos hay? ¿Cuántos linchamientos? Yo creo que deberíamos haber linchado a varios. Lo digo en serio. Lo digo en serio. No hay ninguno preso. ¿Saben qué quedó eso? En nada. Y después se repitió lo mismo en el norte de Chile. De hecho, rápidamente, mi amiga Natalia Rabanales, la abogada, dijo, listo, yo voy. Listo, los demando a todos. Y fue, ningún padre quiso hacer nada. Bueno, antes de eso los padres hablaron con los directores, llegaban gente. Hay algo que está pasando con el lenguaje que hace tolerable lo intolerable. Hoy día mismo, por ejemplo, en mi país hay una candidata a presidenta de la República.
que se encadenó en el sur por una causa terrorista mapuche, junto a otro hombre. Ella era ministra de Defensa ahora. Y este otro hombre estaba encargado de la seguridad del país, el señor Monsalve. El señor Monsalve está preso ahora por drogar y violar mujeres. Y su mejor amigo con el cual vivía, sureño, mapuche, presidente de la Confederación de Alcaldes de Chile, también preso por el mismo delito. Bueno, esta mujer y este violador se fueron a encadenar para que liberaran a unos terroristas que habían asesinado a policías, a civiles, y se encadenaron. Y ahora está de presidente de la República y acaba de decir que tiene un romance con el que maneja la billetera de Chile. Como son todos de izquierda, y por justicia social hay que aceptarlo porque ellos sufrieron tanto en los años 70 y sus padres, que eran tan buenos y eran unos santos ellos. Esa gente quiere de nuevo seguir controlando mi país. ¿Cómo es posible que la gente no haga ni diga nada? Por la misma razón que estos padres no dijeron nada por esa violación de la intimidad que tuvieron sus niñitas. Eso no lo van a olvidar nunca, nunca en sus vidas. Y los va a afectar. Espero que no sea así, ¿eh? Pero les digo así para que entendamos. Todo esto que he hablado no sirve para ocultarnos la verdadera historia, que la gente cree que la historia del pasado. Sirve para ocultarnos la historia que estamos escribiendo en el presente. La historia no es pasado. Ahí hay otra, miren, forma rara de usar la historia, es lo que está pasando ahora también. La historia reciente. Hoy día eligieron otro papa. Listo, ya. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de todo lo que sucede? Porque están usando el lenguaje como un arma. Esto ya fue descrito por los griegos hace miles de años. Y toda la gente de la clase dirigente especialmente estudiaban gramática, lógica, retórica, para moverse en este mundo. Para no aceptar falacias, mentiras. Las falacias son mentiras. Por ejemplo, hay unas falacias que se llaman circulares. Por ejemplo, este libro lo escribió Dios. Usted dice, ¿y cómo sabe eso? ¿Por qué lo dice este libro? Eso es una falacia lógica. ¿Ya? O ese hombre que dirige esta institución nunca se equivoca. Él no comete errores. Es infalible. Y me pregunta, ¿y cuál es la razón de eso? No, es que nosotros decidimos que él. Esas son falacias. Todo lo que nos rodea está lleno de falacias lógicas. Entonces es necesario volver a entender que lo más importante para entender la realidad es cómo manejamos el lenguaje. Estamos viviendo un momento de degradación del lenguaje. A estas niñitas que violaron en el sur de mi país, en la ciudad de Talcahuano, ¿sabe el nivel cultural que hay ahí? Todo el día, tum, tatum, tan, tum, tatum, tan. Todo el día reggaetón, droga, todas esas canciones que se le pegan con una letra pegajosa, eso es lo que tienen en la cabeza. Eso está en el software. Esa gente nunca va a poder tener una conversación inteligente o entender estas cosas, a menos que hayan adultos que empiecen a despertar. Eso, queridos amigos. Bien, un día como hoy nació Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, filósofo, economista. Pueden buscar sus frases, tiene unas frases para el bronce. De hecho, mis alumnos de Tribune, del próximo curso, les voy a decir que busquen frases de él. Friedrich von Hayek. Él habló que esto era lo más peligroso. Una de las personas más inteligentes del mundo, que fue premiado como el más inteligente de todos, dijo en el año 74, esto es lo más peligroso que existe. Las palabras como un arma. O terrorismo semántico, como lo llama Cristina Soto, esta economista y neuropsicóloga española que va a sacar un documental ahora. Se los dedico, búsquenlo.
Búsquenla a ella también. Terrorismo semántico. Bien, los que quieran seguir aprendiendo de estos temas, me hice mi propia página, ramonfreire.cl, ahí entran, dice Escuela de Cultura. Dejé varios libros para descargar gratis. Cuando son libros PDF se pueden escuchar como audiolibro. Tengo varias conferencias también, unos cursos. Tengo un curso de ajedrez gratis que también ayuda a pensar, a ser lógico. Para niños, adultos, abuelitos, para todos. Está gratis en video. ramonfreire.cl. Bien, acuérdense, están usando las palabras como un arma. También se puede llamar terrorismo semántico. Será hasta mañana. Bien, mi página ramonfreire.cl. Ahí entran a Escuela de Cultura. Hasta mañana.